Buen día, casa de oración. Nuevamente estamos aquí para entregar un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Primero oremos para que este mensaje sea entregado por su Espíritu Santo y yo sea solo su mensajero. El nombre del mensaje bíblico del día de hoy es el reino de Dios. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, y en tu nombre oramos. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él era Dios desde el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Era la vida, y la vida era la luz de la humanidad, la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Padre, nosotros te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro líder, como nuestro Padre, como nuestro Creador. Y creemos, Señor, que tú reinas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Hoy te rogamos, Señor, para que esta palabra tuya, el reino de Dios, llegue a muchos corazones, a muchas mentes y más en este momento especial de tantas personas que lo necesitan. En el nombre de Jesucristo te oramos, bajo la guía y dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les dije, el mensaje que ha puesto el Señor en mi corazón es el reino de Dios. Para los que ya han leído la palabra de Dios, saben que encontramos muchos versículos, más de 140 versículos que nos hablan acerca del reino de Dios. Yo podría leer algunos, por ejemplo, en Juan 3:3, dice a Nicodemo, Jesús hablando con Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. También encontramos en Mateo 4:12, que nos habla acerca de lo que Jesús predica, y es el arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. Y en Lucas 17:20 también nos habla, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, es importante que tengamos nosotros un conocimiento acerca de lo que quiere decir, de lo que es el reino de Dios. Esta palabra que fue, digamos, el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y era predicar el reino de Dios. Y dice en Mateo 4:12, Jesús predicó el arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, su predicación principal fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y yo fui a una palabra que hay en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9-10, y lo voy a leer textualmente. Dice, el rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Esa fue la manera como nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, entró a conquistar Jerusalén. Y yo quiero compartirles a ustedes, en el libro de Daniel, el profeta Daniel, hay una historia muy bonita que nos habla acerca de los reinados, acerca del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Este rey tuvo un sueño que lo molestaba bastante porque era imposible que los que trabajaban con él, sus adivinos, pudieran adivinarle o mostrarle a él o revelarle, no sé, el significado de este sueño. Solo un hombre, que fue el profeta Daniel, Belsasar, porque ellos cuando, en plena deportación, cuando se llevaban algunas personas de Jerusalén a Babilonia, les cambiaban el nombre, como pasó con sus tres amigos, Sadra, Mesad y Abednego. Pues también con Daniel pasó que cambiaron su nombre por Belsasar. Entonces lo pueden conocer ustedes en la Biblia o lo pueden leer como el profeta Daniel o Belsasar, estamos hablando del mismo. Entonces el profeta Daniel, que estaba cerca al imperio de Babilonia, o sea, al imperio que tenía este rey Nabucodonosor, Dios
le dio a él la revelación de poder interpretar este sueño que había tenido Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño donde él ve una estatua enorme. Su cabeza era de oro, sus brazos y su pecho era de plata, su vientre y los muslos eran de bronce, las piernas y la mitad de los pies eran de hierro, y la mitad de los pies eran de barro cocido. Y este sueño lo molestaba mucho a Nabucodonosor porque él sabía que había algo especial en este sueño, pero no tenía la revelación. Nadie podía darle el significado a este sueño. Pero Daniel, el profeta Daniel, es quien logra, porque el profeta Daniel era un profeta siervo del Señor, ¿no? Profeta siervo de Dios. Dios hablaba, daba profecía, daba su palabra por medio de sus profetas en aquellos tiempos. Entonces, Daniel puede llegar al rey Nabucodonosor y darle la revelación de este sueño. Entonces le está hablando de varios imperios. Le está hablando de lo que iba a suceder a partir del imperio que él estaba llevando a cabo y los imperios que vendrían después. Entonces empecemos por la cabeza. ¿Qué significaba la cabeza de oro de esta estatua impresionante? La cabeza de oro significaba el reinado que tenía en ese momento el rey Nabucodonosor en todo Babilonia. O sea, el imperio babilónico. Ahora, ¿qué significaba el pecho y los brazos de plata? Daniel le dice que el significado de esos brazos en plata y ese pecho en plata significaba el imperio que lo seguía a él, que era el imperio medo-persa. Y luego hablaba de un vientre y unos muslos de bronce. Estaba hablando del imperio griego. Luego del bronce venían unas piernas de hierro y la mitad de los pies de hierro. Ese hierro hablaba del imperio romano. Y así se fueron dando todos estos imperios, todos estos reinados en la tierra después de la deportación del pueblo de Israel y del pueblo judío a Babilonia. En todo este tiempo, digamos que unos 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, se dieron todos estos imperios. Pero esto ya estaba escrito, esto ya estaba dado, porque Dios, nuestro Creador, nos gobierna desde el cielo, en la tierra, donde quiera que estemos. Y cada reinado que sea puesto a un hombre en la tierra es permitido por nuestro Dios, por nuestro Padre, por nuestro Creador. ¿Ya? Entonces, esto tenía que quedar escrito para que el hombre no creyera que el reinado lo conquistaba porque él era el todopoderoso que podría conquistar porque era fuerte, porque tenía muchos soldados, porque era el más valiente, porque todo lo conquistaban con crueldad a la fuerza. Entonces viene el reinado de oro, que era el reinado de Babilonia, enseguida el reinado de plata, que era el reinado medo-persa, enseguida el reinado de hierro, que era los romanos. Pero ahora venía lo más importante, ¿qué significaba los pies de barro cocido? Y dice que se desprendió una roca, desde el cielo se desprendió una roca y le da a esta estatua en los pies donde está el barro y el hierro, y que se vuelve polvo. Y que solo queda una montaña gigante. Pero de esta estatua no queda nada. ¿Qué significa esa montaña gigante? Es los creyentes o el cristianismo, el creyente a nivel mundial, cómo se va extendiendo por el mundo entero después de la obra de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Vamos a explicar un poquitico entonces el tema de lo que es los pies de barro cocido. Ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo al mundo. Este barro cocido, los pies de barro cocido, simbolizan o significan la venida de Jesucristo
el Hijo de Dios al mundo. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice aquí, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asna, en un pollino, cría de asna. Es la forma como valientemente entra a conquistar a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo. Mira que hacia atrás todos aquellos reinados fueron ganados a la fuerza, con crueldad, con espada, conquistando tierras, oro, plata y riquezas terrenales. Eso era lo que había en el corazón y en la mente del hombre, de aquel líder, de aquel rey, en aquellos imperios. Pero cuando ya le corresponde a Jesucristo venir al mundo, cuando ya le corresponde a Jesús reinar acá, viene y entra a Jerusalén montado en un asna, en un pollino o en un burrito, como lo conocemos hoy nosotros. Con una enseñanza tremenda. Él dice que no venía cargado o no venía lleno de soldados, que pudo haber traído muchas legiones de ángeles con él, pero él no necesitaba de esto, porque él venía cargado del poder del Espíritu Santo. Y sus armas eran los frutos de su Espíritu Santo. Las armas más poderosas que traía Jesucristo para conquistar Jerusalén era el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad, la fidelidad y el dominio propio. Y venía cargado de regalos. Y los regalos más espectaculares o especiales que podía traer nuestro Señor Jesucristo eran los dones del mismo Espíritu Santo. Los dones de sanidad, dones de milagro, don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de fortaleza que tanto necesitamos en estos tiempos, don de fe, don de temor al Señor. Entonces, ¿cuáles eran las armas con las que conquistaba nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo? Las armas con las que conquistaba nuestro Señor Jesucristo al mundo, con las que vino a conquistar el reino de Dios, fueron sus frutos espirituales y sus regalos que se convirtieron en dones, o el don que es un regalo. ¿Ya? De esta manera, nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo desprecian, llevándolo a una cruz. Llevándolo a una cruz, donde fue golpeado, escupido, ensangrentado y con una herida en el costado, fue muerto, sepultado, estuvo en un sueño profundo por 3 días y 3 noches y resucitó para con ello darnos a nosotros la salvación eterna. Pero lo más bonito de todo esto es que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo al mundo, vendría el regalo más grande que responde a lo que es el reino de Dios. El regalo más grande es el Espíritu de Dios morando en el corazón, en la mente y en la vida del creyente. Ahí es donde reina Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Él está en los cielos, Él está en la tierra, Él está en el mar, Él está en todas partes porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero lo más importante es que cuando viene Jesús al mundo viene con un propósito, y ese propósito es que Él pudiera reinar en el corazón del ser humano. El reino de Dios está en el corazón del ser humano, en la mente, en el alma, en todo el ser del ser humano. Pero es que el ser humano tenía que ser conquistado con libertad. Por eso nos dan a nosotros el libre albedrío. A la humanidad, el Dios, nuestro Creador, les da libertad, le da el libre albedrío para que sea Él el que, por libertad propia, por decisión propia, se entregue a nuestro Señor, a nuestro Creador, crea o no crea. Pero lo que Él vino a buscar fue eso exactamente. Vino a redimirnos del pecado y a buscar reinar en nuestro corazón, reinar en nuestra mente, en nuestra vida. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Pero lo más importante, es el Rey de nuestra vida, es el Rey de nuestro corazón. ¿Cómo reina nuestra vida? ¿Cómo reina nuestro corazón? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces hoy, como siempre, hay una enseñanza.
Y yo te digo, pregúntate, ¿cómo quieres reinar tú? Porque tú has venido también con un propósito al mundo. Tienes una familia, tienes un hogar, tienes una empresa. ¿Cómo has conseguido todo aquello material? ¿Lo has conseguido como lo consiguió o como se hicieron los grandes imperios de Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos o los imperios de hoy día? A la fuerza, con crueldad, con espada, con ingratitud. ¿Cómo estás conquistando tu reino hoy día? ¿O estás permitiendo ser conquistado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Te estás permitiendo que entre el Espíritu Santo a tu vida y que la forma de conquistar sea como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con sus frutos y sus dones? ¿Estás permitiendo que tus armas más fuertes sean el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad y el dominio propio? Pues mis queridos amigos, les cuento que llevo más de 6 años en el cristianismo. Hace más de 6 años que sentí el llamado de nuestro Señor Jesucristo a servirle. Y me empecé a preparar en el Instituto Bíblico y ahora en la Facultad de Teología. Y yo no he sido capaz de dominarme hacia una cantidad de situaciones que se me han presentado. Aún sigo pecando. Aún sigo fallándole a nuestro Señor, a nuestro Padre. Pero hago el intento, porque en mis oraciones está claro y mi corazón es noble. Y todos los días le digo al Señor que quiero ser mejor persona. Quiero que Él lidere, que Él reine mi vida, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Yo quiero que usted se pregunte lo mismo. Yo sé que estamos en el mundo con una cantidad de situaciones, con una vida llena de problemas, de angustias, de tristezas, de necesidades por nuestra vida financiera, todas las cosas materiales que soñamos tener y que ponemos por encima de todo. Pero tú debes dejarte conquistar por el Espíritu Santo de Dios. Debes dejarte conquistar por la palabra de Dios. Aprender, instruirte en ella. Y entender los misterios que hay en su palabra. ¿Cómo puedo ser yo reinado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser yo gobernado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que el imperio que esté a mi alrededor solo sea el Espíritu Santo de Dios, llenándome de sus dones, llenándome de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, llenándome de sanidad, llenándome de fe, de temor a Dios? O tal vez liderándome con las armas de sus frutos, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo queremos ser nosotros gobernados? ¿Por el hombre carnal? ¿Por el hombre material? ¿O por nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo? Eres tú quien decides. La palabra está en tu boca, muy cerquita de tu corazón. Eres tú quien debes tomar la decisión. Si sigues luchando por conquistar un imperio, un reinado lleno de cosas materiales, la casa, el apartamento, la finca, el carro 1, el carro 2 o el carro 3, pero tu hogar vuelto nada, vuelto una miseria, el alcohol acabando con tu vida, tal vez los vicios, la adicción a la marihuana y a las drogas acabando con tu vida. Tú quieres llenar la casa de oro y plata, tu familia de ropa fina, de cantidad de cosas materiales, pero cuando te sientas a hablar con ellos, a la tercera, a la cuarta palabra hay un grito, hay una amenaza, hay una sacadera en cara, hay una desigualdad, porque tú eres el macho, el hombre 666, 3 veces 6, el macho man, el macho alfa, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, el que todo lo consigue. O eres el hombre humilde que lo tiene todo y que Dios le ha entregado una cantidad de cosas materiales para que las administre, pero en tu casa llegas a ser humilde,
Humilde con tus hijos, humilde con tu esposa, humilde con tu familia, humilde con tus empleados, humilde con la gente que te rodea. Empieza a evaluarte, a hacer una evaluación interna. Yo la he hecho. En todos estos años he podido hacerlo varias veces y encuentro cantidad de cosas que no he podido dominar. Pero si yo miro mi primera evaluación y las evaluaciones continuas, yo sé que hay un cambio en mí. Mi esposa puede ver un cambio en mí, mis hijos pueden ver un cambio en mí, mis empleados, todos aquellos que trabajan en mi empresa pueden ver un cambio en mí. Eso me llena de satisfacción, eso me llena de alegría, porque entonces está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo, el propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, era ganar almas, era ganar corazones, era ganar mentalidades para el Señor, era ganar mentalidades para Dios, era ganar mentalidades, corazones para el reino de Dios. Yo espero que esto responda la pregunta de ¿qué es el reino de Dios? Realmente el reino de Dios está en tu corazón, está en tu mente, está en todo tu ser. El reino de Dios eres tú cuando le dices a nuestro Señor Jesucristo, yo creo. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu misión en la tierra. Creo que fuimos redimidos con tu sangre. Yo creo que cada latigazo, yo creo que toda esa crueldad, todas esas ofensas, esas heridas de tu costado, yo creo en la sangre derramada en la cruz. Yo creo que moriste y que resucitaste y que con tu vida, con tu nueva vida nos enseñaste a nosotros a nacer de nuevo. Y así como Jesús le hablaba a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque tenemos que morir a nuestra vida pasada y empezar una vida nueva. Nuestro Señor Jesucristo, esos 3 días que estuvo en un sueño profundo o en la muerte misma, de 3 días y 3 noches, cuando resucita en un cuerpo espiritual para darnos a nosotros a entender que había una vida más allá. No eres como los animales o las plantas. Nace, muere, se reproduce. Nace, crece, se reproduce y muere. No. Nuestra vida real está después de esta vida. Cuando resucitemos en un cuerpo espiritual y podamos conocer el reino de los cielos y podamos vivir con nuestro Señor Jesucristo la boda del Cordero o su era milenial. Todas las cosas que han pasado, están pasando y van a suceder, están escritas en las Sagradas Escrituras. Yo los invito a todos a ponerse al día con la palabra de Dios, a aprovechar estos tiempos para aprender un poco de la palabra de Dios. Porque si tú pones de tu parte, el Espíritu Santo, nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo, hará el resto. Conquistará tu corazón, porque para eso vino Dios al mundo, para eso vino Jesús al mundo, para eso vino Jesús de Nazaret al mundo. Su propósito era ganar el corazón, la mente y el ser humano para el reino de Dios. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, gracias te damos por tu mensaje. Señor, oramos para que seas tú siempre trayendo mensajes a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos compartirlo, Padre. Porque tu palabra dice, Mateo 28 y Marcos 16, id por el mundo, predicando el Evangelio, las buenas nuevas, y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que muchas señales acompañarán a los que creen. En su nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Si toman serpiente entre las manos y beben algo envenenado, no les hará daño alguno. Pero pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Muchas señales acompañarán a los que creemos. Muchas señales habrán para aquellos que quieren ser siervos del Señor y llevar su palabra. Pero para esto hay que estar en comunión con su Espíritu Santo. Hay que leer la palabra, hay que prepararse en ella para poder entregar un mensaje y poder conocer cada vez un poco más acerca del reino de los cielos.
Te oramos, nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos.